Existe una pregunta que pocas personas tienen el valor de hacer en voz alta, y si la tradición que te enseñaron a respetar toda la vida es, en realidad, lo más cruel que existe dentro de tu comunidad. Esa pregunta incomoda. Incomoda porque toca algo que fue plantado profundamente, regado por generaciones, y que todos aprendieron a llamar correcto incluso antes de tener edad para cuestionar qué es lo que está mal. Pero necesita ser hecha. Porque hay historias que solo tienen sentido cuando alguien finalmente tiene el valor de hacerla. La historia que vas a conocer ahora no ocurrió en un país distante ni en un siglo olvidado. Ocurrió en un lugar con caminos de tierra, con cocina a leña, con gente que se despertaba temprano y se dormía cansada, con familias que se amaban de la manera torcida y real en que las familias se aman. Un lugar común. Un lugar que probablemente reconocerías si llegaras allí. Y fue exactamente en un lugar así, común y reconocible, donde una joven tuvo toda su vida puesta de cabeza. No por un crimen. No por un pecado. Sino por haber nacido con la peligrosa habilidad de pensar por cuenta propia en un lugar que había decidido, mucho antes de que ella existiera, que pensar por cuenta propia era una amenaza. Lo que se contará aquí no es una historia de villanos con cara de villano. Ese es el detalle que hace que todo sea más difícil de digerir. No había monstruos en aquel poblado. Había personas comunes, con miedos comunes, tomando decisiones comunes, produciendo un resultado que ninguna de ellas, individualmente, tendría el valor de admitir que estaba ayudando a construir. Es exactamente eso lo que hace que esta historia sea tan perturbadora y tan necesaria al mismo tiempo. Porque cuando el mal tiene cara de normalidad, es infinitamente más peligroso que cuando aparece con cara de mal. Existen lugares en el mundo donde la ley escrita nunca llegó de verdad. No porque fueran olvidados por el gobierno, sino porque simplemente no la necesitaban. Tenían algo más antiguo, más arraigado, más poderoso que cualquier papel firmado por un juez. En aquel pequeño poblado enclavado entre colinas y caminos de tierra, quienes realmente mandaban eran las palabras de los mayores, repetidas de generación en generación como si fueran decretos divinos. Nadie sabía con certeza cuándo aquellas reglas habían comenzado. Nadie recordaba al primer hombre que las pronunció. Pero todos, sin excepción, sabían que contrariarlas era lo mismo que colocarse fuera de la comunidad, y quedarse fuera de allí era casi una sentencia de muerte social. Las tradiciones de aquel lugar no estaban escritas en ningún libro, no se enseñaban en ninguna escuela. Vivían en la memoria de los ancianos, en las historias contadas alrededor de cocinas a leña, en las conversaciones en voz baja que ocurrían en las terrazas al atardecer. Cada costumbre tenía una justificación vaga, casi mítica. Siempre fue así. Nuestros abuelos lo hicieron de esta manera. ¿Quiénes somos nosotros para cambiarlo? Estas frases funcionaban como muros invisibles, y todos aprendían desde temprano que empujar esos muros no terminaba bien. Era un lugar donde la obediencia no se pedía, se asumía. Y donde la duda, incluso en silencio, ya se consideraba una forma de falta de respeto. El poblado tenía nombre, tenía historia, tenía buena gente. No era un lugar de maldad. Era un lugar de miedo. Miedo a lo diferente, miedo al cambio, miedo de que si una regla se rompía, todas las demás se derrumbaran junto con ella. Como si la identidad de aquel pueblo dependiera de mantener todo exactamente como siempre había sido. Los mayores eran respetados casi como sacerdotes, y sus decisiones no se cuestionaban en público, incluso cuando, en el fondo, mucha gente estaba en desacuerdo. El silencio, allí, no era ausencia de opinión. Era la forma más común de supervivencia. Las familias más antiguas tenían más voz. No necesariamente porque fueran más sabias, sino porque llevaban apellidos con historia, con tierra, con peso. Cuando un patriarca hablaba, el poblado escuchaba. Cuando él juzgaba, el juicio era aceptado. No había tribunal, no había abogado,
no había derecho formal de defensa. Había la palabra de los mayores, y había el silencio de los demás. Era un sistema que funcionaba, a su manera, mientras nadie lo desafiara. Mientras todos permanecieran dentro de las líneas invisibles que dividían lo correcto de lo incorrecto en aquel pedazo de mundo. Y así los años fueron pasando. Generaciones nacieron y murieron dentro de aquellas reglas, muchas veces sin siquiera darse cuenta de cuánto moldeaban cada elección, cada relación, cada sueño posible. Jóvenes que podrían haberse ido, se quedaron. No por una obligación declarada, sino por la fuerza silenciosa de un lugar que sabe hacerte sentir que no perteneces a ningún otro. Era una red delicada, invisible, pero resistente. Y como toda red, soportaba muy bien el peso de quienes nunca intentaban escapar. El problema comenzaba cuando alguien, por accidente o por naturaleza, nacía diferente del patrón. Aquel lugar no era malo por elección. Era malo por costumbre. Y existe una enorme diferencia entre ambos. El mal por elección puede ser confrontado, debatido, combatido. Pero el mal por costumbre, ese es el más peligroso de todos, porque ni siquiera parece mal. Parece normal. Parece tradición. Parece correcto. Y fue exactamente ese tipo de lugar el que sirvió de escenario para una historia que mucha gente habría preferido olvidar, pero que insiste en no dejarse borrar. Toda niña nace con una curiosidad natural que incomoda a los adultos. El por qué aparece incluso antes de que el niño entienda el peso que esa pregunta puede tener. Pero en aquel poblado, ese instinto era podado temprano, casi como si fuera una mala hierba en un jardín bien cuidado. Los padres no hacían eso con maldad. Lo hacían con amor, creyendo genuinamente que estaban protegiendo a sus hijos de algo peligroso. Porque allí, cuestionar no era visto como inteligencia. Era visto como arrogancia. Y la arrogancia, en aquel lugar, tenía un precio demasiado alto para que cualquier familia quisiera pagarlo. Los niños aprendían por el ejemplo antes de aprender por las palabras. Veían al padre bajar la cabeza ante los mayores. Veían a la madre tragarse opiniones en la punta de la lengua cuando el tema era la tradición. Veían a los hermanos mayores dejar de hacer preguntas en algún momento entre los 10 y los 15 años, como si hubieran pasado por una especie de rito silencioso de resignación. Y sin que nadie necesitara decir nada directamente, el mensaje llegaba claro: hay cosas que no se discuten. Hay puertas que no se abren. Hay preguntas que no se hacen, ni en voz alta ni dentro de la propia cabeza. En la escuela, que funcionaba en una construcción sencilla de ladrillos a la vista y ventanas sin vidrio, los profesores enseñaban lo básico: leer, escribir, contar. Pero había una enseñanza no oficial que corría paralela a todo eso: respetar el orden de las cosas. Los profesores más viejos eran los guardianes de ese orden dentro del aula, y cualquier alumno que cuestionara demasiado pronto percibía que toda la clase retrocedía algunos pasos. Como si la osadía fuera contagiosa y peligrosa. La aprobación de los compañeros valía más que la curiosidad individual. Y así, poco a poco, las preguntas iban muriendo incluso antes de llegar a la boca. Fuera de la escuela, la lección continuaba en las reuniones familiares, en las fiestas de la comunidad, en los cultos religiosos que ocurrían cada semana en la pequeña capilla de madera en el centro del poblado. Allí el mensaje se reforzaba con mayor solemnidad. La fe y la tradición caminaban juntas en aquel lugar, casi como si fueran la misma cosa. Dudar de una era dudar de la otra. Y pocos tenían el valor de ponerse en contra de ambas al mismo tiempo. Entonces la manera más fácil, la manera que todos elegían, era simplemente aprender a vivir sin respuestas. Aceptar que algunas cosas simplemente son como son, y listo. Lo curioso es que esa ausencia de preguntas no hacía a las personas infelices, al menos no de forma visible. Había alegría en aquel lugar. Había fiestas, había amistades, había amor.
Las personas reían, trabajaban, criaban hijos, envejecían. Por fuera, todo parecía funcionar. Pero por dentro, en algún lugar que la mayoría prefería no visitar, existía una tensión silenciosa. La tensión de quien sabe que está viviendo dentro de un marco que nunca eligió, pero que tampoco sabe cómo sería la vida fuera de él. Y a veces es exactamente esa tensión la que hace que una persona reaccione con tanta violencia cuando alguien de fuera, o de dentro, decide cuestionar lo que nadie quiso cuestionar antes. Y fue en ese ambiente donde una niña creció. Una niña que, por algún motivo que ni ella misma sabía explicar, nunca logró apagar esa voz interna que preguntaba. Que observaba. Que se extrañaba de lo que todos aceptaban. Ella no era rebelde por elección. Era curiosa por naturaleza. Y en ciertos lugares, la curiosidad no es vista como una virtud. Es vista como una amenaza. Lo que ocurrió con ella por causa de eso es lo que irá quedando más claro a partir de aquí. Se llamaba Esperanza. Un nombre demasiado bonito para un destino que el poblado ya había elegido para ella incluso antes de que entendiera lo que estaba pasando. Creció como las otras niñas del lugar, aprendió a cocinar temprano, ayudaba a su madre en las tareas de la casa, asistía a los cultos todos los domingos con su familia. Por fuera, parecía una joven común. Pero quien mirara con más atención percibía algo diferente en aquellos ojos. Una especie de inquietud que no combinaba con la calma forzada que el lugar exigía de todos. Era como si ella estuviera siempre a punto de hacer una pregunta que todos los demás habían dejado de hacer hacía mucho tiempo. Desde pequeña, Esperanza tenía el hábito de observar lo que los demás preferían ignorar. Mientras los otros niños jugaban en el patio después de la cena, ella se quedaba sentada en la terraza prestando atención a las conversaciones de los adultos. No por falta de algo que hacer, sino porque algo en esas conversaciones siempre le parecía incompleto. Como un rompecabezas con piezas faltantes que a nadie más le importaba completar. Creció acumulando preguntas que nunca encontraban respuestas satisfactorias, y con el tiempo aprendió a guardarlas dentro de sí, no porque hubiera renunciado a ellas, sino porque comprendió que no todos los lugares son seguros para ciertas verdades. El problema de Esperanza no era la rebeldía. Era la claridad. Ella veía las cosas con una nitidez que incomodaba porque exponía contradicciones que el poblado prefería mantener en la sombra. Una vez, a un adolescente, preguntó en voz baja por qué la familia de doña Conseicao, que había perdido la cosecha ese año, no recibía ayuda de los vecinos, si la tradición decía que la comunidad cuidaba de los suyos. La respuesta que recibió fue una mirada dura de su propia madre y un susurro rápido, no es asunto tuyo. Pero para Esperanza sí lo era. Siempre lo fue. Y esa insistencia silenciosa en preocuparse por lo que los demás fingían no ver fue lo que empezó a separarla del resto. No usaba ropa diferente, no hablaba más alto que los demás, no caminaba por la calle principal del poblado con actitudes escandalosas. Su diferencia era demasiado sutil para ser atacada directamente, pero demasiado presente para ser ignorada. Estaba en la forma en que saludaba al viejo Sebastião, un hombre que había sido apartado de la comunidad años atrás por razones que nadie explicaba bien, pero a quien todos trataban como si fuera invisible. Estaba en la forma en que se detenía a conversar con la indígena María, que vendía hierbas en la entrada del mercado y era tratada con una frialdad educada que, en la práctica, era la versión sofisticada del desprecio. Pequeños gestos. Pero en aquel lugar, los pequeños gestos podían tener consecuencias enormes. Con el paso de los años, Esperanza fue haciéndose conocida por una cosa específica, ella no fingía. En una comunidad donde fingir era la habilidad más valorada, esa característica suya era casi una provocación involuntaria. Cuando algo le parecía injusto, el rostro lo delataba antes que la boca. Cuando alguien decía algo que ella sabía que era mentira, sus ojos no acompañaban la sonrisa educada que la situación exigía. No era grosera,
no era maleducada. Pero tenía una honestidad natural que, en un ambiente construido sobre apariencias, funcionaba como un espejo que nadie quería mirar. Y es precisamente ese tipo de persona el que, en ciertos lugares, termina convirtiéndose en blanco. No porque haya hecho algo terrible, sino porque su simple existencia les recuerda a los demás que existe otra forma de ser, una forma que ellos mismos eligieron abandonar. Esperanza no necesitó hacer nada extraordinario para incomodar al poblado. Bastó con ser lo que era. Y a veces, ser auténtico en un lugar que vive de apariencias es el acto más peligroso que una persona puede cometer. La primera señal de que algo estaba cambiando en la forma en que el poblado veía a Esperanza no vino de una pelea, no vino de una confrontación pública, no vino de ningún acto dramático. Vino de un gesto simple, casi insignificante, en una tarde común de miércoles. Ella se había detenido al borde del camino para ayudar a Tomás, un hombre de unos 30 años que vivía en la parte más apartada del poblado y a quien todos evitaban con una constancia que nunca fue explicada abiertamente. Tomás tenía fama de problemático, una palabra vaga que en aquel lugar servía para clasificar a cualquier persona que no encajara en los estándares esperados. Esperanza no sabía exactamente qué había hecho, y honestamente, no creía que necesitara saberlo. Él estaba teniendo dificultades para cargar unos sacos pesados. Ella ayudó. Así de simple. Pero nada era simple en aquel lugar. Dos mujeres que pasaban por el camino vieron la escena y se intercambiaron una mirada rápida, de ese tipo que no necesita palabras para transmitir un juicio entero. Al día siguiente, la madre de Esperanza fue llamada discretamente por una vecina, quien con un tono de quien está haciendo un favor dijo que la gente estaba comentando sobre el comportamiento de su hija. Ninguna acusación formal. Ninguna conversación directa. Solo aquel aviso velado que, en ese tipo de comunidad, funcionaba como el primer toque de campana antes de una tormenta. La madre llegó a casa con el rostro cerrado y dijo apenas, necesitas tener más cuidado con quién andas. Esperanza escuchó. Pero no cambió. No por terquedad, sino porque simplemente no lograba ver el mal en lo que estaba haciendo. Continuó saludando al viejo Sebastião cuando lo cruzaba en la calle. Continuó deteniéndose para conversar con la indígena María en el mercado. Una vez, fue hasta la casa de una familia que había sido apartada de la comunidad tras una antigua desavenencia con uno de los patriarcas, llevando un plato de comida preparado por su propia madre, que ni siquiera sabía que su hija había hecho eso. Cuando lo supo, entró en pánico. No porque su hija hubiera hecho algo incorrecto en el sentido moral, sino porque entendía, mejor que nadie, lo que ese tipo de gesto podría costar. El problema es que cada uno de esos pequeños actos iba siendo catalogado silenciosamente por la comunidad. No había un libro de registros, no había un consejo formal reunido para discutir el asunto. Pero había algo igualmente poderoso, la memoria colectiva de un lugar pequeño, donde todos saben todo sobre todos. Y donde la información circula por los canales invisibles del chisme cotidiano con una eficiencia asombrosa. Cada gesto de Esperanza era recordado, comentado, sumado al anterior y transformado poco a poco en una narrativa. Y esa narrativa tenía un título no declarado pero ampliamente comprendido: ella no respeta las tradiciones. Esa frase, ella no respeta las tradiciones, era la más pesada que podía decirse sobre alguien en aquel lugar. No importaba el contexto. No importaba la intención. Una vez que esa frase comenzaba a circular junto a tu nombre, la percepción de las personas sobre ti cambiaba de una forma casi irreversible. Era como una mancha que ya no se quitaba. Personas que antes la saludaban con calidez comenzaron a ser más frías, más cautelosas, como si acercarse demasiado pudiera contaminar su propia reputación. Y Esperanza fue percibiendo, poco a poco, que el espacio a su alrededor se estaba encogiendo, no de forma ruidosa, sino constante y silenciosamente.
Lo que más pesaba no era la frialdad de las personas que nunca habían gustado de ella. Era la frialdad de las personas que un día sí la quisieron. Amigas de la infancia que de repente siempre tenían alguna excusa para no aparecer. Familias que antes la recibían con una sonrisa en la puerta y que ahora abrían solo la mitad, respondían rápido y la cerraban de nuevo. Ese es un dolor específico, sentir que no has cambiado nada, pero que el mundo a tu alrededor decidió verte de otra manera. Y fue en ese clima de distanciamiento creciente donde surgió algo aún más peligroso que la frialdad. Surgió el rumor. Nadie sabe con certeza quién fue el primero en hablar. Ese es el detalle más cruel de los rumores, nacen sin firma. Lo que se sabe es que empezó en una tarde de sábado, en la única tienda del poblado, ese lugar donde los hombres se reunían para comprar provisiones y terminaban quedándose horas conversando sobre todo y sobre nada. Alguien mencionó que había visto a Esperanza saliendo de la casa de Rafael, un hombre casado, hijo de una de las familias más antiguas y respetadas del lugar, a una hora que no era hora de visita. No había contexto. No había explicación. Solo aquella información lanzada al aire con el cuidado calculado de quien sabe exactamente el daño que puede causar. La versión original ya era grave por sí sola. Pero el rumor en un lugar pequeño no se queda quieto. Crece. En la boca de la segunda persona, la visita ya había durado más tiempo. En la tercera, ya había detalles que nadie podría saber porque simplemente no existían. En la cuarta, ya había un testigo inventado que lo vio todo con sus propios ojos. Y así, en menos de 48 horas, una información que nació vaga y sin pruebas se había transformado en una historia con principio, medio y final, llena de detalles, llena de nombres, llena de juicios. Y el nombre de Esperanza estaba en el centro de todo, asociado a una de las ofensas más pesadas que una mujer podía cargar en aquel lugar, deshonra. Lo que hacía que ese rumor fuera particularmente devastador era el momento en que surgió. No apareció de la nada. Surgió exactamente en el momento en que el malestar con Esperanza ya se había extendido lo suficiente como para que las personas estuvieran listas para creerlo. Cuando alguien ya está predispuesto a desconfiar de una persona, cualquier historia, por más frágil que sea, encuentra terreno fértil. Era como si el rumor hubiera llegado para completar una narrativa que el poblado ya estaba construyendo desde hacía meses. Y las personas se aferraron a él con una rapidez que decía más sobre su necesidad de tener una razón concreta que sobre cualquier verdad real. Rafael, el hombre mencionado en el rumor, estaba casado con Dolores, una mujer respetada, hija de uno de los ancianos más influyentes de la comunidad. Cuando la historia llegó a oídos de la familia de Dolores, lo que era un chisme de tienda adquirió una dimensión completamente distinta. Dejó de ser un tema de conversación y se convirtió en un asunto de honor. Y el honor de familia, en aquel lugar, era una de las pocas cosas que podía mover a los ancianos a actuar de forma rápida y definitiva. No importaba si había pruebas. No importaba si había investigación. El nombre de Dolores había sido asociado a una humillación pública, y eso por sí solo ya era suficiente para poner el mecanismo en movimiento. La verdad, que pocos se molestaron en buscar, era mucho más simple y mucho menos dramática. Esperanza había ido a la casa de Rafael porque su madre le había pedido que entregara un remedio para Dolores, que estaba enferma y postrada en cama esa semana. Rafael había abierto la puerta porque su esposa no tenía condiciones de levantarse. La visita duró menos de 5 minutos. No hubo conversación larga, no hubo nada que no fuera una entrega rápida y un agradecimiento. Pero esa versión nunca circuló con la misma velocidad que el rumor. Porque la verdad simple no capta la atención de nadie. La mentira escandalosa, es así, vuela. Y Esperanza se enteró de lo que estaban diciendo sobre ella de la peor manera posible, por su propia madre, que llegó a casa una noche con los ojos rojos y las manos temblando, sin poder siquiera terminar las frases.
No había forma de defenderse de algo que no tenía una forma definida, que cambiaba con cada boca por la que pasaba, que crecía cada día con nuevos detalles inventados. Defenderse de un rumor en un lugar pequeño es como intentar apagar humo con las manos. Cuanto más lo intentas, más atención atraes. Y más atención era lo último que Esperanza necesitaba en ese momento. A medida que el rumor fue ganando fuerza, se fue transformando en algo más específico. Ya no era solo una cuestión de moral personal. Ya no se hablaba únicamente de deshonra. La narrativa había evolucionado hacia un territorio aún más peligroso. Decían que Esperanza había irrespetado deliberadamente una de las tradiciones más antiguas del poblado. La tradición del respeto a los lazos sagrados. En aquella comunidad, el matrimonio no era solo una unión entre dos personas. Era un pacto entre familias, una promesa hecha ante toda la comunidad, y cualquier amenaza a ese pacto era vista como una amenaza a toda la estructura del lugar. Al asociar el nombre de Esperanza con el de un hombre casado, el rumor había tocado exactamente ese punto sensible. Lo que hacía todo más complicado era que esa tradición específica tenía un peso histórico dentro del poblado. Años atrás, una situación parecida había generado un conflicto enorme entre dos familias, que duró décadas y dejó marcas que todavía se sentían. Los mayores recordaban ese episodio como un punto de inflexión, como el momento en que el tejido social del lugar casi se había roto. Y fue esa memoria colectiva la que hizo que la historia que involucraba a Esperanza fuera tomada tan en serio tan rápidamente. No se trataba de ella específicamente. Se trataba del miedo de que aquello se repitiera, de que una situación similar generara el mismo caos de antes. Nadie se detuvo a verificar los hechos. Nadie llamó a la puerta de Esperanza para escuchar lo que ella tenía que decir. Nadie buscó a Rafael para confirmar la historia. El proceso que se instauró allí no tenía nada de investigación. Era más parecido a una avalancha. Una vez que comenzó a moverse, nadie tenía ni interés ni valor para ponerse delante e intentar detenerla. Los ancianos ya habían sido informados. La familia de Dolores ya había manifestado su indignación. Y cuando esos dos elementos se combinan en un lugar pequeño, el destino de quien está en el centro de la historia queda prácticamente sellado incluso antes de que cualquier conversación ocurra. Lo más perverso de todo era que Esperanza no tenía cómo probar que no había hecho nada malo. Esa es la trampa cruel de ciertas acusaciones, están construidas de tal manera que la negación parece una confirmación. Si ella se quedaba en silencio, era culpable. Si intentaba explicarse, parecía desesperada, lo que muchos interpretarían también como una señal de culpa. Si buscaba aliados, estaría causando más confusión. Cada camino que ella intentara tomar ya había sido bloqueado de antemano por la lógica torcida del juicio colectivo. Era un laberinto sin salida, construido no con paredes de piedra, sino con miradas, susurros e interpretaciones. La familia de Esperanza intentó, a su manera, contener el daño. El padre fue a hablar discretamente con algunos hombres de confianza, tratando de deshacer la historia antes de que llegara al consejo de los ancianos. La madre buscó a algunas mujeres cercanas, pidiéndoles que difundieran la versión verdadera de los hechos. Pero era demasiado tarde. La versión verdadera no tenía la misma fuerza dramática que el rumor, no producía el mismo escalofrío, no alimentaba la misma curiosidad. Y en un lugar donde el entretenimiento cotidiano era precisamente ese tipo de historia, la verdad llegó demasiado tarde para hacer alguna diferencia. Y así, algo que nunca existió de verdad fue adquiriendo la solidez de un hecho consumado. El error que Esperanza supuestamente había cometido fue repetido tantas veces, por tantas bocas distintas, que las personas empezaron a recordar detalles que jamás habían ocurrido como si hubieran presenciado todo. Esa es la naturaleza inquietante de ciertas narrativas colectivas, con el tiempo, se vuelven más reales en la memoria de las personas que los propios hechos. Y cuando una comunidad entera decide creer en una historia,
La verdad de una sola persona no tiene el peso suficiente para cambiar lo que ya ha sido decidido. Fue un lunes por la mañana cuando los ancianos se reunieron por primera vez para discutir el caso de Esperanza. No hubo convocatoria formal, no hubo aviso público, no hubo ningún tipo de notificación para su familia. La reunión ocurrió en la casa de don Aurelio, el patriarca más viejo y más respetado del poblado. Un hombre de cabello completamente blanco y voz pausada que había presidido decisiones importantes de la comunidad durante más de 40 años. Los otros 4 ancianos llegaron temprano, antes de que el sol calentara, y entraron por la puerta trasera con esa discreción característica de quienes saben que lo que va a discutirse no puede, al menos por ahora, llegar a oídos de todos. La reunión duró horas. Desde afuera, nadie sabía exactamente qué se estaba diciendo, pero la presencia de los caballos atados frente a la casa de don Aurelio aquella mañana fue notada por mucha gente. En lugares pequeños, hasta el detalle más banal lleva información. Y las personas que pasaban por la calle y veían aquellos caballos allí sabían, sin necesidad de preguntar, que algo importante estaba siendo deliberado. Los comentarios comenzaron aún por la mañana, discretos, en tono de quien no quiere ser sorprendido hablando, pero que no puede contenerse. Los viejos están reunidos. Debe ser por lo de la historia de la muchacha. Que Dios la ayude. Dentro de aquella casa, el caso fue presentado por el padre de Dolores, don Evaristo, quien era cuñado de uno de los ancianos y había pedido personalmente que el asunto fuera tratado con urgencia. No trajo pruebas. Trajo la narrativa que había circulado por el poblado, presentada con la convicción de quien cree genuinamente cada palabra que está diciendo. También trajo el argumento que más pesaba en aquel ambiente: el honor de la familia había sido manchado públicamente, y si los ancianos no actuaban, se estaría enviando un mensaje peligroso a toda la comunidad de que las tradiciones podían romperse sin consecuencias. Había un anciano, don Primitivo, que levantó la voz una sola vez para preguntar si Esperanza había sido escuchada. Si alguien había ido hasta ella para darle la oportunidad de explicarse. El silencio que siguió a esa pregunta fue largo e incómodo. Don Aurelio respondió que la cuestión no era lo que Esperanza tuviera que decir, sino lo que ya había llegado al conocimiento de todos. Que la percepción colectiva ya se había formado, y que ignorarla sería más perjudicial que cualquier otra cosa. Don Primitivo no insistió. Bajó la cabeza y no volvió a hablar. A veces, incluso quien sabe que algo está mal elige el silencio para no ser el siguiente en la lista. La decisión fue construyéndose poco a poco, como si los ancianos necesitaran llegar a ella de forma gradual para que pareciera inevitable y no elegida. Primero acordaron que el rumor había causado un daño real a la reputación de una familia importante. Después coincidieron en que ese tipo de situación, si no se trataba, podría generar conflictos mayores. Por último, llegaron al punto que todos sabían que era el destino de aquella conversación desde el principio: Esperanza necesitaba ser responsabilizada públicamente. No por un crimen formal, sino por haber, según ellos, puesto en riesgo la armonía de la comunidad. Y la forma de responsabilización elegida tenía un nombre antiguo que todos conocían y que nadie necesitaba explicar. Cuando los ancianos salieron de la casa de don Aurelio aquella tarde, los caballos fueron desatados, las puertas se cerraron y el silencio volvió a cubrir la calle como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Una decisión había sido tomada dentro de aquellas paredes, sin que Esperanza lo supiera, sin que su familia lo supiera, sin que nadie que pudiera haberla defendido hubiera tenido la oportunidad de decir una sola palabra. Y ese tal vez sea el aspecto más aterrador de ciertos tipos de juicio: terminan incluso antes de que la persona juzgada sepa que han comenzado. Cuando la noticia de que los ancianos se habían reunido empezó a filtrarse, el primer efecto no cayó sobre Esperanza. Cayó sobre su familia. El padre, un hombre llamado Ernesto, trabajaba como herrero en un pequeño taller que atendía a buena parte del poblado.
En la mañana siguiente a la reunión en casa de don Aurelio, dos clientes que siempre aparecían con regularidad no aparecieron. Sin aviso, sin explicación, simplemente no vinieron. Ernesto pasó todo el día en el taller, golpeando hierro caliente con esa concentración forzada de quien intenta no pensar en lo que ya sabe. Al día siguiente, otros dos clientes faltaron. Era el lenguaje silencioso del distanciamiento colectivo, y Ernesto lo entendía perfectamente, porque lo había visto usarse contra otras personas a lo largo de su vida. Solo que nunca imaginó que algún día llegaría hasta la puerta de su propia casa. La madre de Esperanza, doña Carmen, era una mujer fuerte en el sentido más verdadero de la palabra. No la fuerza que grita, sino la fuerza que resiste. Había criado a 4 hijos, había pasado por años difíciles sin dejar que nadie de fuera lo notara, había mantenido a la familia en pie en momentos en que muchos se habrían derrumbado. Pero aquella situación estaba pesando de una forma distinta. No era el tipo de problema que se resuelve con trabajo o con paciencia. Era el tipo de problema que depende de cómo los demás deciden verte. Y doña Carmen sabía, con la claridad dolorosa de quien conoce bien ese lugar, que una reputación perdida en aquel poblado era como un vidrio roto. Por más cuidado que tuvieras, los pedazos seguían cortando durante mucho tiempo. Los hermanos de Esperanza también empezaron a sentirlo. El mayor, Miguel, fue descartado en una negociación de trabajo que estaba casi cerrada con un hacendado de la región. El hacendado no dijo el motivo. Solo comunicó que había cambiado de idea. Miguel sabía exactamente por qué, pero no tenía a quien reclamarle, porque nadie había dicho nada oficialmente, nadie había hecho ninguna acusación directa. Era el tipo de consecuencia que existe pero que no puede ser confrontada, porque no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene dirección. Es solo un reflejo difuso de algo que está ocurriendo en las sombras y que va alcanzando todo alrededor como las ondas en un lago después de que una piedra es lanzada. Esa es la naturaleza más cruel de la reputación en comunidades pequeñas. No afecta solo a la persona en cuestión. Se extiende por las conexiones, por las relaciones, por las dependencias que existen entre los miembros de cualquier familia. Cuando el nombre de Esperanza fue asociado al escándalo, su apellido fue con él. Y el apellido, en aquel lugar, era más que identidad. Era un conjunto de relaciones, de acuerdos tácitos, de confianza acumulada a lo largo de generaciones. Todo eso estaba siendo puesto en riesgo por algo que nunca había ocurrido de verdad, y lo peor era que toda la familia lo sabía, pero no tenía poder suficiente para cambiar la narrativa que se había instalado. Esperanza cargaba con todo eso con una conciencia que la hería de una manera que nunca antes había sentido. No se trataba solo de ella. Se trataba del padre que estaba perdiendo clientes. Del hermano que había perdido un contrato. De la madre que llegaba a casa con los ojos rojos pero intentaba sonreír para no preocupar a los hijos. Cada consecuencia que la familia sufría por su causa añadía una capa de peso que se acumulaba sobre los hombros de Esperanza de una forma casi física. Y llegó un momento en que empezó a preguntarse, con esa crueldad que a veces ejercemos contra nosotros mismos, si no habría sido mejor haber sido diferente, haberse encajado en el molde. Haber bajado la cabeza como todos habían aprendido a hacer. Pero la reputación tiene dos lados, y no siempre el lado que el juicio colectivo elige es el lado verdadero. Había personas en el poblado que conocían a Esperanza de verdad, que sabían quién era, que jamás creyeron ni una palabra de lo que se decía. Esas personas existían. Pero existían en silencio, porque defender a Esperanza públicamente en ese momento significaba poner en riesgo la propia reputación. Y pocas personas tienen el valor suficiente para hacerlo cuando el costo es tan alto y tan concreto. El silencio de quienes sabían la verdad era, a su manera, tan pesado como el ruido de quienes difundían la mentira. La primera pelea seria dentro de la casa ocurrió una noche de jueves, 2 semanas después de la reunión de los ancianos. Fue Miguel quien comenzó, no por maldad,
sino por desesperación. Había llegado a casa después de otro día de consecuencias silenciosas, otro contrato que se había escapado entre sus dedos sin explicación oficial. Y algo dentro de él había llegado a un límite que ya no soportaba seguir callado. Se sentó en la mesa de la cena con ese semblante cerrado de quien está conteniendo una tormenta, y cuando doña Carmen puso la comida en la mesa y todos se sentaron, miró a Esperanza y dijo lo que llevaba días tragándose. ¿De verdad tenías que hacer lo que hiciste? La pregunta cayó en medio de la mesa como una piedra en un plato de vidrio. Esperanza lo miró durante algunos segundos antes de responder. Dijo, con una calma que le costó más que cualquier grito habría costado, que no había hecho nada. Que había entregado un remedio. Que si eso era motivo suficiente para destruir una familia, entonces el problema no era ella, era el lugar donde vivían. Miguel golpeó la mesa con la mano y dijo que ese era exactamente el problema, que ella nunca podía simplemente hacer las cosas como todos los demás, que siempre tenía que ser diferente, que siempre tenía que llamar la atención. Ernesto les ordenó a ambos que pararan. Doña Carmen permaneció en silencio, con los ojos fijos en el plato, con esa expresión de quien está sufriendo pero ya no tiene más lágrimas que gastar en ese momento. Lo que ocurrió en esa mesa no era raro en familias sometidas a presión externa. Cuando una amenaza viene de fuera y no puede enfrentarse directamente, entra por la puerta trasera y se instala dentro de la casa, transformando a las personas que deberían ser aliadas en objetivos unas de otras. Miguel no estaba enojado con Esperanza porque la quisiera menos. Estaba enojado porque la quería y tenía miedo, y el miedo en hombres criados para ser fuertes muchas veces sale por la boca con forma de rabia. Sabía que su hermana no había hecho nada malo. Pero también sabía que lo correcto y lo incorrecto, en aquel lugar, no se medían por la realidad de los hechos, y esa contradicción lo estaba consumiendo por dentro. Ernesto, el padre, quedó dividido de una forma en la que ningún padre debería tener que quedar. Por un lado estaba la hija que conocía mejor que nadie, la misma niña que desde pequeña lo hacía preguntarse de dónde había salido toda aquella claridad, aquel coraje silencioso que él mismo nunca había logrado tener. Por otro lado estaba la familia que dependía de él, el trabajo que estaba disminuyendo, los otros hijos que también tenían un futuro que construir. Había ido a hablar con los ancianos una vez, pidiendo que le dieran a Esperanza la oportunidad de explicarse. Don Aurelio lo había recibido con una cordialidad fría y le había dicho que el proceso ya estaba en marcha y que sería mejor que la familia cooperara. Ernesto regresó a casa sin respuesta y con el peso de quien sabe que tendrá que elegir entre dos cosas que nunca deberían tener que elegirse. También estaba la tía Remedios, hermana de doña Carmen, que vivía al otro lado del poblado y que desde el inicio había tomado una posición clara e incómoda. Decía abiertamente, para quien quisiera escuchar, que aquello era una injusticia. Que el rumor era mentira. Que los ancianos estaban siendo manipulados por la vanidad herida de una familia poderosa. Esa postura le costó caro. Algunas vecinas dejaron de visitar su casa. Su marido le pidió que dejara de hablar del asunto en público. Pero Remedios continuó. No con discursos, no con enfrentamientos directos, sino con esa terquedad silenciosa de quien decidió que se mantendrá del lado correcto incluso si es el lado más difícil. Fue la única persona de la familia que nunca, en ningún momento, hizo que Esperanza se sintiera una carga. Y fue precisamente esa división interna la que los ancianos, consciente o inconscientemente, estaban usando a su favor. Cuando una familia está dividida, no puede presentarse como un frente unido de defensa. Y sin una defensa unida, la narrativa que los demás construyen sobre ti queda sin contrapeso. Cada grieta dentro de la casa era un ladrillo más en el muro que se estaba construyendo alrededor de Esperanza. Y ella sentía todo eso, cada tensión, cada silencio pesado, cada mirada desviada dentro de su propia familia, con esa sensibilidad aguda de quien siempre prestó atención a las cosas que los demás preferían no ver.
El día que los ancianos habían marcado para pronunciar la decisión final se estaba acercando, y la familia, que debería haber estado más unida que nunca, llegó a él más fragmentada de lo que jamás había estado. Amaneció diferente aquel día. No había nada concreto que explicara esa sensación, pero quienes llevaban suficiente tiempo viviendo en aquel poblado reconocían ese tipo de mañana. El aire tenía un peso particular, las conversaciones en las aceras eran más cortas de lo normal, los niños que normalmente corrían libres por las calles estaban más quietos. Como si hubieran absorbido la atención de los adultos sin entender exactamente por qué. Incluso los animales parecían distintos. Los perros que normalmente ladraban a cualquier sombra que pasara permanecían recostados contra las paredes, en silencio. Era el tipo de día que el cuerpo percibe antes de que la cabeza logre nombrarlo. Y todos, de alguna manera, sabían que algo que se había construido en las sombras durante las últimas semanas estaba a punto de ser llevado a la luz. La convocatoria había llegado la víspera, entregada por un muchacho joven que llamó a la puerta de la casa de Ernesto al final de la tarde y entregó un papel doblado sin decir nada más que, don Aurelio manda decir que mañana. No había una hora específica. No había descripción de lo que ocurriría. Solo aquella frase que, en ese contexto, no necesitaba complemento. Ernesto leyó el papel, lo dobló de nuevo, lo guardó en el bolsillo de la camisa y entró en la casa sin decir nada a nadie en ese momento. Solo después de la cena, cuando los hijos menores ya se habían ido a dormir, llamó a Esperanza, a Miguel y a doña Carmen para hablar. Leyó el mensaje en voz alta. El silencio que siguió duró más tiempo del que cualquiera de ellos pudo medir. Esa noche, Esperanza casi no durmió. Permaneció acostada mirando el techo de barro de la habitación que había sido suya desde niña, ese techo del que conocía cada grieta, cada mancha, cada marca que el tiempo había dejado. Pensó en todo lo que había hecho y en todo lo que no había hecho. Intentó construir en su mente alguna forma de defensa, alguna secuencia de palabras que pudiera llegar hasta los ancianos y deshacer lo que se había levantado contra ella. Pero cuanto más pensaba, más percibía que no había palabras suficientes para eso. No porque fuera culpable, sino porque el juicio ya había ocurrido. Lo que vendría al día siguiente no era un juicio. Era una sentencia siendo leída en público. El sol todavía estaba bajo cuando las primeras personas comenzaron a colocarse en las aceras de la calle principal. No se había hecho ningún anuncio formal, pero de alguna manera todos sabían dónde estar y a qué hora. Esa es una de las características más impresionantes de las comunidades pequeñas, la información circula por canales que nadie logra mapear, y cuando algo importante va a ocurrir, las personas simplemente aparecen. Se abrieron puertas. Se colocaron sillas en las aceras. Mujeres que fingían barrer la entrada de sus casas en realidad estaban esperando. Hombres que aparentemente hablaban de trabajo en realidad vigilaban la calle. Era un teatro colectivo en el que todos conocían el guión menos la protagonista. Ernesto quiso acompañar a su hija. Esperanza le pidió que no fuera. No porque no quisiera el apoyo de su padre, sino porque sabía que su presencia podría ser usada como un elemento más de drama en una escena que ya tenía suficiente. Doña Carmen insistió en ir con ella. Esperanza cedió. Las dos salieron de la casa lado a lado, la madre con esa postura recta de quien está usando toda la energía disponible para no derrumbarse, la hija con ese paso medido de quien decidió que, cualquiera que fuera el costo, no le daría al pueblo la satisfacción de verla encorvada. La tía Remedios las esperaba en la esquina y se unió a ella sin preguntar. 3 mujeres caminando por la calle principal en un día en que todo el mundo parecía estar esperando ver qué sucedería. El camino hasta la casa de don Aurelio nunca había parecido tan largo. Cada par de ojos que encontraban en el trayecto llevaba un mensaje distinto. Algunos con pena genuina,
otros con curiosidad mal disimulada, algunos pocos con esa mirada dura de quien ya decidió que la culpa estaba probada antes de que se dijera una sola palabra. Nadie habló. Nadie se acercó. El silencio de las aceras era ensordecedor, de esos que pesan más que cualquier grito. Y Esperanza caminó dentro de ese silencio con la cabeza en alto, no por orgullo, sino porque era la única forma de dignidad que todavía estaba completamente en sus manos. Cuando Esperanza, doña Carmen y la tía Remedios doblaron la última esquina y la casa de don Aurelio quedó a la vista, había una pequeña multitud reunida afuera. No era una multitud agitada, no había gritos, no había carteles, no había ningún tipo de manifestación visible. Solo gente de pie, en silencio, ocupando el espacio con esa presencia colectiva que por sí sola ya comunica algo. Niños en brazos de sus madres. Hombres con los brazos cruzados. Mujeres en grupos de 2 o 3, conversando en voz baja. Cuando Esperanza apareció en la calle, el movimiento cesó. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas convergieron. Era como si el tiempo hubiera hecho una pausa específica para registrar ese momento. Esa imagen de una joven caminando hacia su propio juicio con una compostura que claramente le estaba costando más de lo que cualquier persona de fuera podría imaginar. Ella se había arreglado con cuidado aquella mañana. No por vanidad, sino con intención. Había elegido la ropa más simple y más digna que tenía, había recogido el cabello con el cuidado de quien sabe que cada detalle será observado y juzgado. Doña Carmen había insistido en ponerle una cinta en el cabello, un detalle pequeño que en cualquier otro día sería apenas estético, pero que ese día llevaba un significado silencioso de resistencia. Esperanza aceptó la cinta sin discutir. Y cuando las 3 mujeres aparecieron en la calle principal, había en ellas una compostura colectiva que contrastaba con la tensión del ambiente de una manera que nadie dejó de notar. Las miradas que encontraban por el camino eran completamente distintas entre sí y Esperanza las reconocía todas. Estaba la mirada de doña Pilar, la vecina de años, que desvió los ojos en cuanto Esperanza pasó cerca, no por indiferencia, sino por vergüenza, la vergüenza de quien sabe que debería estar del otro lado y no lo está. Estaba la mirada de don Bento, el panadero, que la observó con una frialdad calculada que en realidad era la máscara de alguien que había elegido el lado más seguro y necesitaba convencerse de que había elegido el lado correcto. Y estaba la mirada de Luciana, una niña de unos 12 años a la que Esperanza había ayudado algunas veces con las tareas de la escuela, que la observaba desde la acera con esa expresión abierta y confundida de quien todavía no ha aprendido a fingir lo que siente. La tía Remedios, que caminaba al lado izquierdo de Esperanza, sintió el peso de aquellas miradas e hizo algo pequeño que Esperanza nunca olvidó. Sin decir nada, sin hacer ningún gesto dramático, simplemente se acercó 1 centímetro más a su sobrina mientras caminaban. Un ajuste casi imperceptible de posición que decía, sin palabras, que no estaba allí por obligación familiar, sino por elección. Doña Carmen, a la derecha, mantenía los ojos al frente con esa determinación silenciosa que era la marca registrada de la mujer. Las 3 continuaron caminando, y el silencio de la calle siguió cayendo sobre ellas como una cubierta que nadie había pedido pero que todos habían ayudado a tejer. Cuando llegaron frente a la casa de don Aurelio, la puerta estaba abierta. Los 5 ancianos estaban sentados en sillas dispuestas en semicírculo en la veranda, como siempre lo estaban cuando había algún asunto comunitario que tratar. Don Aurelio en el centro, los otros 4 alrededor. Don Evaristo, padre de Dolores, estaba de pie un poco apartado, con esa postura de quien se siente victorioso incluso antes de que se anuncie el resultado. Dolores no estaba presente. Rafael, el hombre cuyo nombre había sido arrastrado por el rumor junto con el de Esperanza, tampoco estaba. Solo los ancianos, la familia de don Evaristo, y ahora Esperanza con su madre y su tía, de pie frente a aquel semicírculo de poder que había decidido su destino sin haberla escuchado jamás.
Don Aurelio la miró durante un largo momento antes de hablar. Había en esa mirada algo que no era crueldad, pero que tal vez era más difícil de soportar que la crueldad, la tranquila convicción de quien cree genuinamente estar haciendo lo correcto. De quien durmió bien la noche anterior porque no siente ninguna contradicción entre lo que va a hacer y lo que cree que es justo. Y a veces es precisamente ese tipo de persona, la que actúa con la conciencia tranquila en el momento equivocado, la que causa los daños más irreparables. Porque al menos la crueldad consciente puede ser confrontada. La injusticia convencida no tiene de dónde agarrarse. Don Aurelio comenzó a hablar con esa voz pausada que había aprendido a usar a lo largo de décadas presidiendo decisiones comunitarias. No gritó. No gesticuló. Habló con la calma de quien no necesita volumen porque tiene autoridad. Dijo que la comunidad había sido sacudida por acontecimientos recientes. Que el honor de una familia importante había sido puesto en riesgo. Que las tradiciones existían precisamente para proteger el tejido social del lugar y que cuando alguien amenazaba ese tejido, la comunidad tenía no solo el derecho sino el deber de actuar. Cada frase era pronunciada con la precisión de quien había elegido las palabras con anticipación, de quien había ensayado lo suficiente para que todo sonara inevitable y no elegido. Y mientras él hablaba, Esperanza escuchaba de pie, con las manos juntas frente al cuerpo, sin interrumpir. Doña Carmen, al lado de su hija, tenía las uñas clavadas en la palma de su propia mano. La tía Remedios miraba a los ancianos con una expresión que era la combinación exacta de indignación contenida y desprecio educado. Ninguna de las dos habló. No porque no tuvieran que decir, sino porque sabían que hablar en ese momento, en ese espacio, delante de aquellos hombres que ya habían decidido todo, no cambiaría nada. Sería como intentar apagar un incendio soplando. Y a veces la forma más poderosa de protesta es precisamente esa, permanecer de pie, en silencio, y no darle al otro la satisfacción de verte derrumbarte. La multitud afuera escuchaba sin ver. Las palabras de don Aurelio llegaban hasta la calle en fragmentos, distorsionadas por la distancia y por el murmullo bajo de quienes comentaban mientras intentaban oír. Pero el tono llegaba completo. Y el tono era suficiente para que todos entendieran lo que estaba ocurriendo. Algunas mujeres en la acera intercambiaron miradas incómodas. Un hombre mayor dio la espalda y se fue sin esperar el final, tal vez porque no soportaba presenciarlo, tal vez porque le avergonzaba estar allí. Pero la mayoría se quedó. Se quedó con ese tipo de inmovilidad que no es neutralidad. Es complicidad pasiva, la elección de observar cuando se podría intervenir, y que en ese momento era la forma más silenciosa y más devastadora de participar en lo que estaba sucediendo. Cuando don Aurelio terminó de hablar y anunció la decisión, el peso del silencio que siguió fue distinto de todos los silencios anteriores. Era el silencio de después. De cuando la cosa ya ha sido dicha y no puede deshacerse. La decisión era que Esperanza debía retirarse de las actividades comunitarias por tiempo indefinido. Que la familia debía hacer una declaración pública reconociendo el error. Que cualquier contacto con la familia de Rafael debía cortarse inmediatamente. No era un destierro formal, pero en la práctica era su equivalente. Era un borrado gradual, una forma de volver a alguien invisible dentro del propio lugar donde creció, sin necesidad de usar ninguna palabra que sonara demasiado brutal para decirse en voz alta. Esperanza pidió la palabra. Don Aurelio hizo un leve gesto con la cabeza que podía interpretarse como permiso. Ella habló con una claridad que sorprendió incluso a su propia madre. Dijo que había ido a la casa de Rafael a pedido de su madre, para entregar un remedio a Dolores que estaba enferma. Dijo que no había hecho nada que mereciera aquel juicio. Dijo que respetaba a los mayores, pero que el respeto no podía significar aceptar una injusticia en silencio. Dijo todo eso sin gritar, sin llorar, sin ningún tipo de apelación emocional calculada. Solo con la voz firme de quien sabe que está diciendo la verdad aún sabiendo que la verdad no cambiará nada en ese momento.
Don Aurelio la escuchó hasta el final. Después hizo una breve pausa y dijo que la decisión ya había sido tomada y que no estaba en discusión. Don Evaristo, a un lado, esbozó algo que casi parecía una sonrisa, pero que se contuvo antes de llegar a formarse. Los otros ancianos miraban hacia abajo, hacia un lado, hacia cualquier dirección que no fuera directamente a Esperanza. Y fue en ese momento, en ese silencio colectivo de personas que sabían y no dijeron nada, cuando el verdadero peso de aquel día se reveló por completo. No se trataba de tradición. Nunca lo había sido. Se trataba de poder. De quien tiene el derecho de definir la realidad de los demás. Y en ese lugar, en ese día, ese derecho pertenecía a 5 hombres sentados en sillas en una veranda, y a nadie más. La palabra que don Aurelio usó para formalizar la decisión fue alejamiento. Una palabra cuidadosamente elegida, lo bastante suave para no sonar como un castigo brutal, pero lo bastante pesada para que todos entendieran exactamente lo que significaba en la práctica. Alejamiento, en ese contexto, era el equivalente a una muerte social administrada en dosis. No ocurría de una vez. Ocurría poco a poco, metódicamente, como el agua que va erosionando la piedra. Primero las actividades comunitarias. Después las relaciones. Luego el espacio físico. Hasta que la persona se volviera tan periférica en la vida del lugar que su propia salida pareciera una elección suya y no una consecuencia de lo que se había decidido en aquella veranda una mañana de lunes. La declaración pública que la familia debía hacer era el elemento más calculado de toda la decisión. Al exigir que Ernesto y doña Carmen se pronunciaran reconociendo el error, los ancianos estaban haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Primero, consolidaban la narrativa de que realmente había existido un error, transformando lo que era un rumor en una confesión oficial. Segundo, colocaban a la familia en una posición de complicidad con su propio juicio, haciendo mucho más difícil cualquier intento futuro de cuestionarlo. Era una trampa elegante, construida con la experiencia de quienes habían administrado situaciones similares durante décadas y sabían exactamente qué piezas mover y en qué orden. Ernesto pasó 2 días sin dormir después de aquello. No lograba aceptar la idea de hacer una declaración que equivalía a confirmar algo que nunca había sucedido. Pero tampoco podía ignorar lo que el silencio o la negativa podrían costarle a la familia. Los hijos menores aún dependían de él. El taller sobrevivía por un hilo. Una postura de enfrentamiento directo contra los ancianos en ese momento podría ser el golpe final a todo lo que había construido a lo largo de su vida. Era el dilema más cruel que existe, elegir entre la integridad y la supervivencia, sabiendo que cualquier elección dejará una marca que no desaparecerá jamás. Fue la tía Remedios quien trajo la única voz disonante con cierto peso en ese momento. Había buscado discretamente a don Primitivo, el anciano que había planteado la cuestión de escuchar a Esperanza durante la reunión, y había hablado con él durante casi 1 hora en una tarde soleada. Don Primitivo escuchó todo. Asintió en silencio a muchas cosas. Pero dijo, con esa honestidad cansada de un hombre viejo que ya ha visto demasiado, que no tenía poder suficiente para revertir una decisión que los otros 4 habían apoyado. Y que intentar hacerlo públicamente solo empeoraría la situación de Esperanza. Era la confesión discreta de un hombre que sabía que algo estaba mal pero que había elegido la cautela en lugar del valor. Y la tía Remedios regresó a casa con la confirmación de lo que ya sospechaba, no habría revisión. No habría segunda oportunidad. Esperanza, durante todos esos días, había entrado en un silencio que preocupaba a su madre de una manera distinta a todo lo que había sentido antes. No era el silencio de quien se rindió. Era el silencio de quien está procesando algo demasiado grande para caber en palabras, de quien está reorganizando internamente una visión del mundo que acaba de ser sacudida con fuerza. Había crecido en aquel lugar creyendo que, en el fondo, las personas eran capaces de ver la verdad cuando se les presentaba con claridad.
Lo que había ocurrido en la veranda de don Aurelio había destruido esa creencia de forma definitiva y sin posibilidad de reparación. Y perder una creencia fundamental sobre cómo funciona el mundo es un tipo de duelo que pocas personas reconocen como tal, pero que duele con la misma intensidad que cualquier otra pérdida. La decisión había sido tomada y pronunciada. La familia había recibido sus instrucciones. La maquinaria del juicio colectivo había hecho lo que fue construida para hacer. Pero había algo que don Aurelio y los otros no habían calculado, algo que rara vez entra en las ecuaciones de quienes detentan el poder durante demasiado tiempo, que las decisiones injustas no mueren cuando se pronuncian. Siguen vivas, siguen creciendo, siguen encontrando formas de volver. A veces tardan años. A veces décadas. Pero vuelven. Y cuando vuelven, generalmente llegan con intereses. Esperanza se fue una mañana de martes, 3 semanas después de la decisión de los ancianos. No había una fecha marcada, no hubo una planificación elaborada. Fue una decisión que ocurrió una noche, silenciosa e inevitable, como ciertas conclusiones a las que el cuerpo llega antes que la cabeza. Había permanecido despierta hasta tarde, mirando aquel techo de barro que conocía de memoria, y en algún momento entre la madrugada y el amanecer, algo dentro de ella simplemente se asentó. Ya no había nada que esperar allí. No había ninguna versión de ese lugar que pudiera contener quién era ella. Y quedarse sería, poco a poco, permitir que el juicio colectivo la transformara en alguien que no reconocería en el espejo. Se levantó temprano, antes que todos, e hizo una maleta pequeña con la disciplina de quien sabe que si tarda demasiado cambiará de idea. Tomó la ropa esencial, un rosario que había pertenecido a su abuela, 2 fotografías y un cuaderno donde había escrito cosas a lo largo de los años, pensamientos, observaciones. Preguntas que nunca habían encontrado respuesta en ese lugar. Dejó todo lo demás atrás. No por un desapego fácil, sino porque sabía que cargar demasiado peso hacía más difícil empezar de nuevo. Y empezar de nuevo era lo único que todavía parecía posible en ese momento. Doña Carmen se despertó con el ruido de la maleta al cerrarse y encontró a su hija en la cocina, de pie, con la maleta al lado y los ojos diciendo lo que la boca aún intentaba organizar en palabras. Las dos se miraron durante un tiempo que no tenía medida exacta. Doña Carmen no intentó convencer a su hija de que se quedara. No porque no quisiera, sino porque sabía, con esa sabiduría específica de las madres que conocen de verdad a sus hijos, que sería inútil y cruel al mismo tiempo. En lugar de eso, fue hasta la despensa, sacó un paquete de papel marrón que había preparado sin contarle a nadie en los días anteriores, y lo puso en las manos de su hija. Dentro había comida para el viaje y todos los ahorros que había logrado reunir sin que su marido lo notara. No dijo nada mientras lo hacía. Las manos lo dijeron todo. Ernesto supo de la partida cuando ya era tarde para cualquier conversación. Encontró a su hija en la puerta de la casa con la maleta en la mano y a la madre a su lado con los ojos enrojecidos. Se quedó parado un momento, aquel hombre que había martillado hierro toda la vida sin encontrar nunca una forma de resolver el problema que había llegado hasta su propia casa. Abrazó a su hija con esa fuerza torpe de padre que no sabe expresar sentimientos con palabras pero pone todo en los brazos. No le pidió que se quedara. No hizo promesas que no pudiera cumplir. Solo murmuró en su oído que sabía que ella no había hecho nada malo. Era poco. Era tarde. Pero era verdadero, y a veces la verdad dicha en el momento justo, aunque no cambie nada concreto, es lo que una persona lleva como protección para enfrentar lo que viene después. La tía Remedios apareció en la esquina como si lo supiera, tal vez porque realmente lo sabía, con esa intuición de quien había acompañado cada día de aquella historia de cerca. Caminó con esperanza hasta la salida del poblado, donde una carreta había sido acordada para llevar a la joven hasta la ciudad más cercana. Caminaron en silencio la mayor parte del trayecto,
ese silencio cómodo de personas que ya han dicho todo lo que necesitaban decir y que ahora simplemente comparten el espacio. En la despedida, Remedios sostuvo el rostro de su sobrina con ambas manos por un instante y dijo una sola frase: «Este lugar no te merecía». Esperanza no respondió. Solo subió a la carreta, y la carreta avanzó, y el poblado fue haciéndose pequeño detrás de ella, hasta desaparecer en la curva del camino de tierra. La vida en el poblado continuó, como siempre continúa después de que alguien se va. El mercado abrió al día siguiente. Los cultos se realizaron el domingo siguiente. Las conversaciones en las aceras siguieron, con otros asuntos, otros nombres, otros rumores. Pero había algo distinto, una ausencia con forma definida, que algunas personas sentían sin poder nombrar. La casa de Ernesto quedó más silenciosa. Doña Carmen pasó semanas despertándose más temprano de lo necesario, como si el cuerpo todavía esperara oír el ruido de su hija moviéndose por el pasillo. Miguel, que había discutido con su hermana aquella noche de la cena, se quedó con esa frase en la cabeza durante mucho tiempo, aquella pregunta que había arrojado en medio de la mesa con rabia y que ahora, con la rabia disipada, sonaba de una manera completamente diferente. Algunos arrepentimientos solo llegan después de que la persona a la que necesitabas pedir perdón ya se ha ido. Los años fueron pasando con esa velocidad particular que el tiempo tiene en los lugares pequeños, donde las estaciones cambian pero el paisaje permanece casi igual. Los niños que habían presenciado aquella mañana en la calle principal crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Algunos de los hombres que estaban en las aceras ese día envejecieron y murieron sin mencionar jamás el asunto abiertamente. Don Evaristo falleció algunos años después, llevando hasta el final aquella convicción inquebrantable de que había hecho lo correcto. Don Aurelio vivió más tiempo, llegó a los 90 años con la memoria todavía activa, y quienes lo visitaban en sus últimos tiempos decían que había noches en que se quedaba despierto sin razón aparente, mirando el techo con esa expresión de quien mantiene una conversación interna que nadie más puede oír. La historia de Esperanza nunca fue contada abiertamente en el poblado. No hubo un momento oficial de revisión, no hubo ninguna reunión de ancianos para reconocer el error, no hubo ninguna declaración pública de arrepentimiento. Pero vivía, de la forma torcida y resistente con la que ciertas memorias sobreviven en lugares que preferirían olvidarlas. Aparecía en las conversaciones en voz baja, siempre precedida por un «¿recuerdas aquella historia?», que funcionaba como contraseña para un tema que todos conocían pero que pocos querían nombrar directamente. Era como una herida que había cicatrizado por fuera pero que todavía dolía cuando cambiaba el clima, ese tipo de dolor que el cuerpo guarda incluso cuando la mente intenta olvidar. Luciana, la niña de 12 años que había mirado a Esperanza con aquella expresión abierta y confundida aquella mañana, creció y se convirtió en profesora en la misma escuela de ladrillos a la vista donde había estudiado. Cuando sus alumnos hacían preguntas incómodas, ella nunca los callaba. Nunca usó aquel «no es asunto tuyo» que había oído tantas veces cuando era niña. Ni siquiera podía explicar de dónde venía ese hábito específico. Pero quienes conocían la historia del poblado podían trazar la línea invisible entre aquella mañana en la calle principal y la forma en que una mujer adulta elegía tratar la curiosidad de los niños décadas después. Ciertos gestos siembran semillas que la persona que las plantó nunca llega a ver florecer. Miguel fue el miembro de la familia que tardó más tiempo en hacer las paces con su propia memoria. Durante años, aquella noche de la cena regresaba con una claridad incómoda, la pregunta que había arrojado sobre la mesa con rabia. El rostro de su hermana respondiendo con una calma que en ese momento había interpretado como frialdad, pero que con el tiempo entendió como dignidad. Él y Esperanza intercambiaron cartas esporádicas a lo largo de los años, esas cartas breves y cuidadosas de personas que se aman pero que llevan entre ellas algo que aún no se ha resuelto del todo. En una de esas cartas, años después, escribió un párrafo de disculpa que le tomó 3 semanas poner en palabras.
Esperanza respondió con una frase que él guardó doblada en la cartera durante mucho tiempo: tenías miedo. Yo entiendo el miedo. Doña Carmen vivió lo suficiente para recibir a su hija de regreso algunas veces, visitas cortas que ocurrían en silencio y abrazos largos que compensaban todo lo que las palabras no podían cubrir. En las últimas semanas de vida de Doña Carmen, Esperanza vino a quedarse. Permaneció al lado de su madre hasta el final, en aquella cama del mismo cuarto de siempre, bajo el mismo techo de barro que conocía cada grieta. Y hay quienes dicen que en las últimas horas, cuando Doña Carmen ya no estaba del todo presente en este lado del mundo, sostuvo la mano de su hija con una fuerza que no parecía corresponder con el estado en que se encontraba. Como si el cuerpo supiera, incluso cuando la mente ya había partido, que había algo importante en esa mano que no debía soltarse. El poblado existe hasta hoy. Tiene otros nombres en las verandas, otros rostros en las aceras, otros jóvenes aprendiendo las mismas lecciones antiguas. Pero quien llega de fuera y permanece el tiempo suficiente para escuchar las historias que circulan entre los mayores, en algún momento oirá hablar de una joven llamada Esperanza. A veces con detalles distintos. A veces con juicios diferentes. Pero siempre con esa cualidad particular que tienen ciertas historias, la cualidad de quien está contando algo que todavía no ha terminado de ser digerido. Porque algunas historias no envejecen como deberían. En lugar de hacerse más pequeñas con el tiempo, se vuelven más grandes. En lugar de perder fuerza, la ganan. Y siguen rondando los lugares que las crearon, como un recordatorio silencioso de que ciertas cuentas nunca quedan completamente saldadas. Después de todo lo que se ha contado aquí, queda una pregunta que no se puede ignorar: ¿cuántas esperanzas existen por ahí en este momento, siendo silenciadas por tradiciones que nadie tuvo el valor de cuestionar? ¿Cuántas personas están pagando un precio demasiado alto simplemente por ser quienes son en un lugar que decidió que ser diferente es una amenaza? Y aún más importante, ¿cuántas veces cada uno de nosotros ya ha sido la multitud silenciosa en la acera, observando que algo injusto ocurra y eligiendo el silencio porque era más fácil, más seguro, más cómodo? Esta historia no fue contada para generar culpa. Fue contada para generar conciencia. Porque existe una enorme diferencia entre una tradición que protege y una tradición que aprisiona, y esa diferencia solo puede ser percibida por quien tiene el valor de detenerse, mirar de frente y preguntar: ¿esto a quién sirve? ¿Quién se beneficia cuando todos se quedan callados? ¿Quién paga el precio cuando nadie hace nada? Esas preguntas son incómodas. Y son exactamente las preguntas que necesitan ser hechas. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Existe alguna situación en la que tú estás siendo la multitud silenciosa? ¿Existe alguien a tu alrededor que está siendo juzgado por un rumor, por una narrativa construida sin pruebas, por simplemente no encajar en el molde que otros eligieron? Y si existe, ¿qué estás haciendo al respecto? La tía Remedios no tenía poder para cambiar la decisión de los ancianos. Pero caminó al lado de Esperanza hasta el final. A veces eso es lo que la persona que está a tu lado más necesita, no que resuelvas todo, sino que no finjas que nada está pasando. La historia de Esperanza terminó con una partida. Pero no tiene que terminar así para todos. El final de cada historia depende de las decisiones que las personas alrededor deciden tomar. Depende de quien decide hablar cuando sería más fácil callar. Depende de quien decide acercarse cuando todos están retrocediendo. Depende de quien decide cuestionar cuando toda la presión del ambiente dice que hay que obedecer. Esas decisiones parecen pequeñas en el momento en que se toman. Pero, como mostró esta historia, resuenan durante décadas. Si este contenido te hizo pensar, si en algún momento te reconociste en alguno de los personajes de esta historia, ya sea en la valentía silenciosa de Esperanza, en el miedo de Miguel, en la lealtad de la tía Remedios o incluso en el silencio incómodo de quienes estaban en la acera, entonces cumplió el propósito más importante que un contenido puede cumplir.
Hacerte ver algo sobre ti mismo que tal vez estaba esperando ser visto. Y ver siempre es el primer paso para cambiar. Suscríbete al canal y activa la campanita ahora. Porque cada semana hay una nueva historia aquí, del tipo que no deja a la mente descansar con facilidad, del tipo que te hace salir diferente de cómo entraste. Ese es el tipo de contenido que este canal existe para traer. Y hablando de historias que no dejan descansar. Si esta te pesó, espera a ver la siguiente. Porque existe otra historia, de un pueblo entero que no solo se quedó en silencio, sino que observó mientras la dignidad de una mujer era destruida delante de todos. Sin que nadie lo impidiera. Sin que nadie interviniera. Una historia que muestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la multitud decide que mirar es más fácil que actuar. En el próximo video del canal, el pueblo entero observó mientras su dignidad era destruida. Haz clic ahora y míralo. Porque algunas historias necesitan ser contadas, precisamente para que nunca más se repitan.